estamos en contacto precisamente con Pepe. José, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto hablar del libro, ¿no? Que nació hace muy poco. Bueno, gracias por recibirnos en principio, felicitaciones por el libro. Y bueno, contanos un poco la cocina, ¿no? Cómo surgió este proyecto, esta idea que quedó plasmada, por supuesto, en este libro que repasa la historia del rally cordobés. Bueno, la idea nace en plena pandemia, tratando de acomodar los archivos, no había mucho para hacer, no se podía hacer demasiado, y se me ocurrió, digo, ordenar un poquito más el tema archivos, y me sorprendí de la cantidad que tenía, tanto de cassette de audios, los videocassettes de VHS, de todo lo referido a los diarios que había escrito durante tantos años, y bueno, me propuse darle valor a eso. Y empecé con la idea de armar algo relacionado al rally cordobés, porque es una categoría que quiero mucho. Más allá de haberme permitido ir a las carreras desde el inicio, después ya fue mi medio de vida, ¿no? Entonces le tengo un aprecio muy especial. Y bueno, el apoyo incondicional de mi familia, de mi señora primero, de mis hijas después, hicieron que fuera acelerando un poquito el proceso, hasta que llegó, después de 4 años y fracción, llegó el libro, ¿no? Bueno, y por supuesto que debe haber un montón de anécdotas, de historias, pero ¿cuántos años con esta pasión por los fierros? Mira, el rally tiene 40 años, el rally cordobés, y yo empecé precisamente un año antes a ver rally. Me llevaron unos amigos a ver una carrera, no sabía de la existencia del rally, tenía muy poca vida en el país, pero bueno, ya se hablaba de la posibilidad de que el rally mundial visitara Córdoba. Entonces, es el mismo año de la visita del rally mundial por primera vez a Córdoba, pude ver una carrera de rally y ahí quedé, digamos, impresionado por lo que hacían los autos. En el caso de Carlos Garro, en aquella época corría con un Peugeot 504 y estaban los Renault 18 dominantes en esa época, y Garro, con un auto de tracción integral, hacía realmente piruetas para poder emparejar el rendimiento de los R18. Bueno, y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, y empecé ya a ver mucho más rally que cualquier otra actividad. Mencionabas a Garro, pero hubo otros grandes nombres del deporte motor, ¿no? Muchos nombres vinculados al rally. Bueno, nosotros tenemos en la provincia de Córdoba el más representativo, ¿no? Que es Jorge Raúl Recalde. Es sin duda el piloto número 1 hablando de rally en el país y en Sudamérica. A partir de allí empiezan a surgir nombres talentosos, porque si los empiezo a nombrar seguramente me va a quedar alguno afuera, pero Soto, Ligato, Pozo, Estilo, Gabriel Reyes, Torrás, Beschan, nombres ilustres en la categoría, ¿no? Que han dejado muy bien sentado el prestigio del rally en Argentina, con proyección al mundo. José, ¿algún hecho, o pueden ser 2 o 3, lo que vos quieras, algún hecho que quieras destacar de toda esa recopilación de anécdotas, de recuerdos, de historias, de trabajo, por supuesto, detrás de todos esos textos y de esas imágenes? Mira, para destacar fue alguna sorpresa que me llevé una vez que terminaba las restricciones por la pandemia o el aislamiento, que empecé a visitar algunos lugares para hacerme del material que a mí me faltaba. Me encontré con la sorpresa de que no había archivos oficiales. Del año 2000 para atrás, los clubes organizadores de carreras habían perdido absolutamente todo, la federación había sufrido una inundación y todo lo que era papel se había perdido. Entonces, por un momento me asusté por el hecho de no contar con esos datos fidedignos. Pero fue
lo que me dio el empuje necesario para salir a buscarlo Claro. al material. Y bueno, Ujú. entre pilotos, navegantes, dirigentes, periodistas también de aquella época y recortes de diarios y revistas, fui armando esa historia que faltaba. Y bueno, afortunadamente la pude completar bien, o sea, con todos los datos. No me quedó nada afuera, creo que eso es lo que más destaco, ¿no? La fuerza que tuve, la voluntad que tuve para ir en busca de algo que era inexistente en los papeles, ¿no? Ujú. Y de esos datos, de esos recuerdos, de esa búsqueda, ¿te quedó algún hecho en particular que te haya conmovido o que te haya llegado tocado por alguna cuestión en particular? Mira, sí, hay muchos para destacar, pero eh, lo sintetizo y lo dije también en la presentación del libro. En octubre del año pasado se hizo un almuerzo para tratar de juntar a todas las generaciones del rally provincial cordobés. Fue en Laguna Larga en el mes de octubre, insisto, Ujú. y lo armamos con la categoría. Yo trabajo en la categoría, en rally cordobés, y ideamos ese almuerzo, y allí, entre las ganas que uno tenía de encontrarse con la gente, los sentimientos que uno va acumulando a través de los años, las emociones y demás, lo sintetizo en un encuentro con uno de los pilotos que llegó y que no lo había visto por más de 25 años. Cuando nos abrazamos, que ingresó al salón, que recibíamos a todos, obviamente con todos nos abrazábamos, pero cuando llegó el turno de este piloto que es Roberto Tolosa, nos abrazamos, y cuando lo voy a soltar para entablar el primer diálogo, me dice: no me soltés, no me soltés, déjalo que perdure este abrazo. Ujú. Y voz quebrada él, lágrimas en mis ojos, digo, ese sentimiento y esa emoción, porque me corrió un frío por todo el cuerpo. Digo, eso lo pongo como el ejemplo práctico de lo que ha significado el libro, la asistencia a tantas carreras de rally, estar codo a codo durante tantas temporadas con la categoría. Creo Ujú. que con eso sintetizo todo lo que me pasó en estos últimos 40 años. Bueno, felicitaciones nuevamente por esta producción, ¿no? Por esta obra que llevó su tiempo de trabajo, de desarrollo, de investigación y por supuesto tuvo su fruto y en medio grandes satisfacciones. Te mandamos un abrazo, José. Muchísimas gracias a ustedes por darme estos minutos. Hoy lo decía también, digo, me están haciendo muchos mimos y es reconfortante y estoy realmente muy, muy feliz. Así que, bueno, gracias, Germán, un abrazo para todos, hasta cualquier momento.